Después de entregar su espíritu en la cruz, Jesús inició un viaje trascendental que resonaría a través de los siglos, dejando a las personas asombradas. El libro de Lucas pinta una narrativa cautivadora de su última jornada, comenzando con la conmovedora oración en Getsemaní. Fue en ese momento crucial cuando la fe de Jesús en Dios se fortaleció, culminando en la emblemática declaración: «Está consumado». A medida que su cuerpo sin vida era retirado de la cruz y colocado en una tumba cercana, surgía una cuestión intrigante. ¿Dónde estaba el espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? Una discusión acalorada se desdoblaba sobre si él había descendido al infierno, al Hades, o ascendido a los cielos. Esta disputa, más que una mera cuestión de ubicación, representa el enigma que envuelve el misterio de los 3 días, un desafío para la comprensión humana sobre la vida después de la muerte. Otra referencia que frecuentemente nos intriga se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 21. Estos versículos se destacan como uno de los pasajes más enigmáticos y fascinantes del Nuevo Testamento, revelando a Jesús como el epítome del sufrimiento en beneficio del bien. Él personifica el doloroso viaje destinado a conducirnos a Dios, restaurando corazones rotos e inertes, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificado en verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en otro tiempo fueron rebeldes, cuando la longanimidad de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas, esto es, 8 almas, se salvaron por el agua. Esta agua simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes también. No la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino el compromiso de una conciencia limpia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En estos versículos, somos llevados a contemplar la grandeza del sacrificio de Cristo, quien siendo justo, soportó el sufrimiento por los injustos. Este noble propósito trasciende la injusticia terrenal, buscando unirnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20, ilumina este camino al narrar cómo Cristo, muerto en la carne, fue vivificado en el Espíritu. Un episodio intrigante se despliega cuando Jesús, en espíritu, proclama un mensaje a las almas encarceladas que alguna vez desobedecieron en los días de Noé, durante la construcción del arca. La paciencia de Dios en ese tiempo fue recompensada al salvar a 8 almas a través del agua, un símbolo que corresponde al bautismo. Este bautismo, a diferencia de simplemente purificar el cuerpo, es un acto de apelación a Dios por una conciencia limpia. La resurrección de Jesucristo mencionada aquí no es solo una limpieza superficial, sino una demostración viva de la fe del creyente. A pesar de la muerte física de Jesús, su espíritu fue vivificado por el Espíritu Santo, un testimonio elocuente del sufrimiento divinamente ordenado. Tras su muerte, Jesús emprendió una misión extraordinaria al predicar a los espíritus en prisión. Estos eran los espíritus desobedientes, aprisionados en las profundidades del Hades, el reino de los muertos. Con la asistencia del Espíritu Santo, Jesús entregó su mensaje entre el momento de su muerte y resurrección, adentrándose en el dominio más allá de la vida como la conocemos. La imagen de Jesús proclamando la redención, incluso entre los cautivos del Hades, provoca fascinación y profunda reflexión. Al considerar la autoridad máxima de este mundo, la respuesta según la Biblia es clara. Incluso aquellos que residen bajo la tierra, en las profundidades más oscuras, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Esta afirmación poderosa nos recuerda el control absoluto que Jesús ejerce sobre todas las cosas. Aunque puede ser una idea humillante, también nos llena de esperanza y consuelo, al saber que tenemos un Señor amoroso y todopoderoso. La pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo 10, refleja esta supremacía al decir: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Al contemplar la grandeza de la creación, reconocemos la soberanía incomparable de Jesucristo. La visión de todos los que están bajo la tierra
cerrando los ojos e imaginando un despertar milagroso, impulsado por el poder de Cristo, parece una escena extraída de un relato envolvente. El simbolismo profundo de este acto va más allá de las palabras y exige una rendición completa a Jesús. La imagen de rodillas dobladas y lenguas confesando es una representación vívida de la entrega total a Él, tanto en palabras como en acciones, una demanda que se extiende a todos. Imaginen una escena grandiosa donde individuos de todas las esferas de la vida convergen. Sus lenguas confiesan y sus rodillas se doblan en completa sumisión a Jesús. Esta visión es poderosa, transmitiendo una profunda conexión, una creencia unificada y una fe inquebrantable que nos convoca a entregarnos por completo a Él. No se trata solo de proclamaciones verbales, sino también de acciones tangibles. La idea de rendirse completamente a Jesús es simultáneamente humilde y fortalecedora, inspirándonos a vivir vidas más significativas. Esta entrega total a Jesús tiene el poder de impulsarnos a una existencia plena, gracias al reconocimiento completo de su divinidad. Muchas personas imaginan que este escenario se desdoblará formalmente en el juicio final, cuando todas las criaturas, ya sea en el cielo o en el infierno, serán compelidas a arrodillarse y proclamar que Jesucristo es el Señor. Esta visión, aunque imponente, también es un llamado a la esperanza y a la certeza de que, al final, la soberanía de Jesús será incontestable. La identidad de los espíritus en prisión emerge con mayor claridad. Son aquellos que, en los tiempos de Noé, fueron desobedientes. La narrativa de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 21, nos lleva a una reflexión intrigante sobre quiénes eran estos espíritus rebeldes. Las interpretaciones varían, y aunque la mayor parte de Primera de Pedro es accesible, estos versículos específicos enfrentan un desafío. Existen al menos 314 interpretaciones diferentes. Las Escrituras afirman que Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y que Él predicó a aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Posteriormente, Pedro revela que las buenas nuevas de la salvación fueron proclamadas incluso a los que ya habían fallecido. Este enigma bíblico, presentado en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, sugiere la posibilidad de vida en el Espíritu, desafiando la creencia convencional de que tal experiencia es imposible después de la muerte. Por esto fue predicado el Evangelio también a los muertos, para que, aunque sean juzgados según los hombres en la carne, vivan según Dios en espíritu. Aunque muchas escrituras indican que la redención después de la muerte es improbable, algunos interpretan erróneamente estos versículos como un apoyo a la idea de más oportunidades de redención en la vida después de la muerte. Este pasaje desafía la concepción tradicional de que la muerte marca el inicio de un abismo intransitable. Aquí, sorprendentemente, Jesús predicó a aquellos que ya habían partido, desafiando nuestra comprensión convencional de la vida entre su muerte y resurrección. Este episodio sugiere que, de alguna manera, Jesús permaneció activo y consciente durante este periodo misterioso. Los relatos indican que, durante los días entre su muerte y resurrección, no solo Jesús permaneció plenamente consciente, sino también los individuos con quienes Él se comunicaba estaban involucrados de manera activa y consciente en esa intrigante comunicación. Es notable la escasez de discusiones sobre lo que ocurrió el sábado, el día santo de la semana. El enfoque general suele extenderse del viernes, el día de la crucifixión, al domingo, el día de la resurrección. Pocos relatan los eventos del sábado, lo que deja una brecha en nuestra comprensión. La creencia común es que Jesús estaba inactivo e inconsciente durante ese intervalo, ya que su cuerpo permanecía en el sepulcro. Sin embargo, es crucial notar que, a pesar de que su cuerpo físico estaba en la tumba, su espíritu permanecía vibrante y activo. Se puede imaginar a Pedro, en el primer domingo de Pascua, quedando cara a cara con Jesús y preguntándole dónde había estado. Sorprendentemente, Jesús revela que no estuvo en la tierra, sino en el Hades, el mundo de los muertos. La respuesta de Jesús sobre su actividad durante este periodo es aún más fascinante. Estaba predicando a aquellos que perecieron en el diluvio de Noé. La muerte para Jesús representó la experiencia completa
de los estadios que la envuelven. Él fue un espíritu encarnado, muriendo en la cruz, entregando su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo fue depositado en la tumba. Al mismo tiempo, su espíritu continuaba existiendo, predicando a los desobedientes que murieron en el diluvio de Noé. En la mañana del domingo de Pascua, cuerpo y espíritu fueron reunidos, y Jesús permaneció plenamente consciente, capaz de comunicarse durante todos estos extraordinarios estadios. Existen diversas interpretaciones respecto al mensaje que Jesús proclamó a estos espíritus. Algunos creen que este mensaje iba dirigido a una generación específica, otorgándoles una segunda oportunidad después del gran diluvio. Sin embargo, esta perspectiva es compartida solo por algunos, y la mayoría coincide en que no hay indicación en la Biblia de que otras generaciones recibirían una oportunidad similar. Otra interpretación fascinante sugiere que los espíritus a quienes Jesús predicó podrían ser seres demoníacos. Si estos espíritus mencionados en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, fueran de hecho ángeles caídos, es plausible que estuvieran encarcelados debido a un pecado grave anterior al diluvio. Pedro, al referirse al diluvio en el versículo 20, provoca una reflexión sobre la naturaleza del pecado que llevó a esta prisión espiritual. Esta visión añade una capa de misterio a la narrativa, sugiriendo que los espíritus en cuestión estaban involucrados en transgresiones significativas antes del diluvio. Si estos espíritus fueran realmente ángeles caídos, el mensaje proclamado por Jesús no pudo haber sido una oferta de redención, pues como nos aclara Hebreos, capítulo 2, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La redención no es una posibilidad para ellos. La proclamación de Jesús, en este contexto, probablemente declaró su victoria sobre Satanás y sus huestes, como lo revela Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estos espíritus entonces representan una generación impía, y la proclamación de Jesús simboliza su supremacía sobre las fuerzas malignas que una vez estuvieron activas entre los descendientes de Noé. Imaginen una generación tan obstinada que rechazó un mensaje que podría haber salvado sus vidas, terminando en su trágica muerte en una inundación catastrófica. Este evento sirve como un recordatorio impactante de las consecuencias devastadoras del pecado. De acuerdo con la palabra, estas personas eran desobedientes, rebeldes e incrédulas. El peso de su pecado se agrava aún más por el hecho de que Dios, en su paciencia y longanimidad, les ofreció 120 años de advertencias mientras Noé construía el arca. No obstante, ellos permanecieron obstinados en su incredulidad y rebelión. El resultado fue su ahogamiento en el diluvio, con sus espíritus lanzados a la prisión conocida como el infierno. Por otro lado, Noé y su familia fueron salvos en el arca debido a su fe y obediencia. Esta narrativa resalta no solo la justicia divina, sino también la importancia de la fe y la obediencia en medio de la adversidad. La peculiaridad de este pasaje se hace aún más significativa al considerar a su autor, Pedro. Pedro, conocido por su cálida empatía, fue originalmente llamado Simón, un nombre común en ese tiempo. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, recibió el nombre de Pedro, que significa roca. Este cambio de nombre simbolizó la formación del carácter que Jesús vio en él. Al principio, Pedro era como una caña movida por el viento, pero después de seguir a Jesús, se volvió tan firme como una roca. Pedro fue una de las primeras personas llamadas por Jesús para seguirlo, demostrando cómo la gracia y la presencia de Cristo pueden transformar completamente una vida. Es significativo que Pedro ocupe el primer lugar en todas las listas de los 12 apóstoles, actuando como el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios pintan un retrato claro del carácter complejo de Pedro, encantador, ansioso, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas cualidades fuertes estaban acompañadas de debilidades, como su inestabilidad, inconsistencia y momentos de cobardía. ¿Por qué Pedro eligió este momento específico para escribir?
Es útil considerar la línea de pensamiento fundamental que permeó toda esta carta. Fue escrita en un contexto de persecución generalizada dirigida a los cristianos, quienes enfrentaban dificultades extremas por causa de su fe y testimonio. En medio de estas adversidades, ellos podrían estarse preguntando, si la fe cristiana es verdadera, ¿por qué estamos sufriendo tanto? Si el cristianismo es la verdadera fe, ¿por qué tan pocas personas nos siguen? Es en este contexto que Pedro hace referencia a Noé, el fiel predicador que advirtió a las personas por más de 100 años sobre la inminente destrucción del mundo por el agua. A pesar de las advertencias de Noé, la gente lo despreciaba y lo rechazaba. Sin embargo, en el momento del diluvio, Dios salvó a Noé y a su familia, validando su fidelidad en el contexto global de la historia. Esta narrativa resuena como un recordatorio poderoso. Incluso en medio de la incredulidad y el rechazo, la fidelidad a la palabra de Dios es vindicada a lo largo de la historia. La verdad no siempre es popular, y a lo largo del tiempo, la mayoría no siempre ha estado en lo correcto. El impacto de percibir que los verdaderos creyentes son una minoría puede ser desconcertante. Consideren los días de Noé, donde solo 8 personas fueron salvas. Hoy, en medio de millones, el hecho de que haya pocos verdaderos creyentes no disminuye la veracidad de su fe. No fue el arca en sí lo que salvó a Noé y a su familia, sino el juicio de Dios que los trajo a un lugar de seguridad. El arca, en este contexto, se convierte en una representación vívida del Señor Jesucristo, mientras que el diluvio simboliza el juicio divino. Así como el arca era el único medio de salvación durante el diluvio, Cristo es el único camino de salvación. Aquellos que están en Cristo son tan salvos como Dios puede hacerlos, mientras que los que están fuera están completamente perdidos. El arca fue un refugio seguro para aquellos que enfrentaron las aguas del juicio. Y de la misma manera, Cristo soportó la furia del juicio contra nuestros pecados. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Imaginen el arca rodeada por las aguas, con la lluvia cayendo del cielo y las aguas subiendo a su alrededor. Esta imagen, a la vez poderosa y aterradora, lleva consigo una profunda esperanza para los creyentes. Así como los creyentes atravesaron el diluvio hasta un lugar seguro en una creación renovada, aquellos que depositan su fe en el Salvador son llevados de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción, hasta un lugar de resurrección y nueva vida. Esta jornada de fe y obediencia, permeada por la fidelidad y protección de Dios, refleja la maravillosa realidad de la salvación en Cristo. El motivo exacto por el cual Jesús predicó a los espíritus confinados permanece envuelto en misterio. Se presume que fue una proclamación de la victoria de Dios, pero el contenido específico de ese mensaje no nos ha sido revelado. La única referencia clara es que fue proclamado a los desobedientes en los días de Noé. El propósito o el resultado de esta predicación no están claramente definidos, dejando espacio para nuestras conclusiones, pero sin reglas dogmáticas. 3 días después de su muerte, algo extraordinario ocurrió. Cuerpo y espíritu fueron reunidos, y Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús no conoció impedimentos. Ni la muerte ni la sepultura pudieron retenerlo. Esta resurrección es un evento sin precedentes en la historia humana. A diferencia de aquellos que fueron resucitados solo para morir nuevamente, Jesús resucitó para nunca más morir, como lo afirma Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Jesús es presentada como una obra del Dios triuno. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22, Jesús profetiza sobre su propia resurrección, refiriéndose al templo de su cuerpo. Cuando fue desafiado por los judíos, Él respondió: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos interpretaron erróneamente sus palabras pensando en el templo físico, pero Jesús se refería a su propio cuerpo. Cuando Él resucitó de entre los muertos,
Sus discípulos recordaron estas palabras proféticas, consolidando aún más su fe y confianza en aquel que venció la muerte. Las Escrituras y las palabras de Jesús tienen un impacto tangible en el mundo físico. El mundo espiritual puede parecer complejo y enigmático, pero cuando Jesús murió y resucitó, vimos resultados inmediatos en el reino físico. Mateo narra un evento singular no registrado en los otros evangelios. Tumbas se abrieron y los cuerpos de muchas personas santas resucitaron. La resurrección de Jesús provocó la salida de estos santos de sus tumbas y, después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchas personas. Es intrigante observar que, aunque los terremotos podrían haber causado daños a las tumbas de piedra, la resurrección de los cuerpos no puede explicarse por causas naturales. La intervención directa de Dios es la única explicación para este extraordinario evento. Mateo utiliza la expresión «aquellos que habían dormido» para referirse a estas personas resucitadas. Esta expresión, común en el Nuevo Testamento, describe a los que fallecieron, pero con un destino eterno seguro. La resurrección de estos santos destaca no solo la victoria de Jesús sobre la muerte, sino que también anticipa la esperanza y la certeza de la vida eterna para todos los que creen en su obra redentora. Los relatos milagrosos de la resurrección de estos santos y su aparición en Jerusalén son testimonios poderosos de la obra consumada de Jesús en la cruz y de su subsiguiente resurrección. El término pueblo santo se refiere a los individuos devotos de la era del Antiguo Testamento. Podemos trazar un paralelo con la manera en que Moisés y Elías fueron escogidos para aparecer al lado de Jesús en el monte de la Transfiguración. En este caso, el texto menciona la resurrección de los cuerpos de los santos, enfatizando que, a pesar del juicio de Jesús sobre la lideranza de Israel y su condenación, Israel aún mantiene un lugar significativo en los planes de Dios. Esta narrativa se alinea con las profecías de Ezequiel, donde el Señor Supremo promete traer de vuelta a la vida a aquellos que perecieron en un valle de huesos secos. El propio Dios declara que abrirá las sepulturas y traerá a su pueblo de regreso a casa, a la tierra de Israel. Este acto profundo de restauración, donde el Espíritu de Dios es derramado sobre ellos, concede vida renovada. Esta profecía se cumple, reafirmando la fidelidad del Señor a su palabra, al traer vida a aquellos que estaban secos como huesos. Mateo narra este evento de manera simple, sin excesos, pues su significado es claro. La resurrección de estos santos anticipa la resurrección que todos los creyentes pueden esperar por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Derek Tidball destaca que este momento marca el surgimiento de un nuevo día, una nueva era en la que la muerte ha sido vencida y la resurrección para la vida eterna se convierte en una posibilidad concreta. Aunque Mateo no responde todas las preguntas que puedan surgir sobre estos eventos milagrosos, su relato es una promesa clara de vida eterna para todos los que confían en la obra redentora de Jesús. En cuanto al paradero actual de Jesús, encontramos la respuesta en las palabras reconfortantes que compartió con sus discípulos después de su resurrección. Consciente del desasosiego en sus corazones, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Estas palabras llevan consigo una promesa tranquilizadora, invitando a superar el miedo y la duda con confianza. Jesús reconoció la ansiedad que embargaba a sus discípulos ante su inminente partida, pero los alentó a mantener su fe, incluso cuando no pudieran verlo físicamente. La promesa era clara: estoy yendo, pero ustedes seguirán creyendo en mí. Esta declaración no solo calma corazones afligidos, sino que revela una verdad profunda sobre la presencia continua de Jesús. La confianza en Dios y en Jesús se convierte en un ancla firme para los discípulos y, por extensión, para todos nosotros. Aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, su presencia trasciende lo visible. Este mensaje personal, relevante en aquel tiempo, resuena a través de los siglos, llamándonos a confiar en la promesa de que Él está con nosotros siempre. En medio de estas conversaciones reveladoras, Jesús comparte una declaración impresionante sobre la vida celestial. En Juan capítulo 14, versículos del 2 al 4, Él dice:
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Estas palabras trascienden la comprensión terrenal, señalando hacia un destino celestial, donde la generosidad del Padre es evidente. Muchas moradas preparadas para los redimidos. Jesús no solo ofrece consuelo a los corazones afligidos, sino que también pinta una imagen celestial de abundancia, asegurando que habrá espacio para todos. Es como si Él dijera: el cielo es lo suficientemente vasto como para acoger a cada alma redimida. Ante esta promesa, Tomás, inquieto, pregunta por el camino. Jesús responde con firmeza y claridad: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras resuenan como un faro de guía, no solo para Tomás, sino también para todos nosotros. Nos conducen a la comprensión de que el acceso al Padre y a la verdadera vida se encuentra únicamente a través de Jesús. La casa del Padre, con sus muchas moradas, se convierte no solo en una promesa de un destino celestial, sino también en una revelación del papel singular de Jesús como el camino que nos conduce a la plenitud de la vida y a la cercanía con el Padre. Jesús utiliza el término moradas, traducido del griego antiguo, que sugiere un espacio preparado, un hogar celestial cuidadosamente planificado. Al usar esta palabra, Jesús evoca la imagen de un lugar acogedor, donde cada detalle ha sido cuidadosamente anticipado y organizado para sus seguidores. Como un padre preparando la habitación de un bebé o un anfitrión preparando su hogar para un invitado especial, Jesús organiza estas moradas con amor y anticipación. Su gesto no es solo un acto de provisión, sino también una expresión de profundo afecto por aquellos a quienes Él llama suyos. Al decir: voy a preparar lugar para vosotros, Jesús pinta un cuadro lleno de amor y cuidado personal. Es como si Él nos dijera: ustedes son amados y merecen un hogar celestial hecho a medida para cada uno. Esta visión no solo promete un destino glorioso, sino que también revela a un Salvador amoroso que va adelante, preparando un lugar especial para cada alma redimida. Explorar la extraordinaria iniciativa y planificación de Jesús nos revela que Él no fue simplemente llevado a la cruz. Él eligió ese camino. Mientras muchos veían su muerte como una calamidad imprevista, Cristo dejó claro que era parte de su plan divino. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no solo prometió regresar pronto a sus discípulos, refiriéndose a su resurrección y a la venida del Espíritu Santo, sino que también tenía en mente una grandiosa reunión de su pueblo al final de los tiempos. Él quiso que sus seguidores entendieran que su ausencia no significaba el fin, sino una transición hacia un lugar permanente, donde Él se dedicaría a preparar un hogar para cada uno. La promesa de Jesús resuena con fuerza: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Aquí radica la esencia del cielo. No se trata de calles de oro, puertas de perlas o la presencia de ángeles. El cielo es cielo porque Jesús está allí. Su presencia es lo que lo hace glorioso. En medio de las incertidumbres de la vida, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Jesús no solo está preparando un lugar para nosotros, sino que también nos está preparando a nosotros para ese lugar. Es una invitación a confiar en su liderazgo, sabiendo que así como Él es activo en preparar nuestro futuro celestial, también está moldeando nuestras vidas para disfrutar plenamente de ese destino divino. Este versículo inspirador deja claro que Jesucristo no solo indica el camino, Él es el propio camino hacia la salvación. No es simplemente un guía entre muchos, es la única ruta a través de la cual podemos alcanzar al Padre y obtener la salvación. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador es garantía de salvación. En el cristianismo, todo se resume en Cristo. El Señor Jesús no es una opción entre varias. Él es el único camino que nos acerca al Padre. Cristo es la verdad. No es solo un maestro de la verdad, sino su personificación misma. Aquellos que tienen a Cristo tienen la verdad, y no hay otro lugar donde pueda encontrarse. Cristo es la vida. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna.
Aquellos que lo reciben obtienen vida eterna, pues Él es la propia esencia de la vida. Al reflexionar sobre las palabras de Tomás, quien dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, podemos apreciar su confesión sincera y clara. Los discípulos asumían que Jesús simplemente iba a otro lugar físico, como una ciudad diferente. Sin embargo, Jesús estaba yendo a preparar un hogar celestial, una verdad profunda que Tomás apenas comenzaba a comprender. El cielo es un hogar maravilloso, y cuando llegamos a la casa del Padre, estamos verdaderamente en casa. Como prometió Jesús, Él está preparando nuestro hogar eterno. El Señor regresará en los aires, y aquellos que murieron en la fe serán resucitados. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, el apóstol Pablo comparte palabras de consuelo y esperanza sobre la resurrección. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas palabras son una garantía poderosa para los creyentes. La muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad en la presencia del Señor. Jesús trazó un plan perfecto para el Espíritu Santo, con el propósito de concluir la obra que Él había comenzado. Las Escrituras nos muestran que la ascensión de Jesús fue literal y corporal. Mientras Él se elevaba al cielo y era recibido en una nube, los discípulos y otros testigos observaban maravillados. En ese momento, 2 ángeles aparecieron y prometieron que Cristo volvería de la misma manera en que lo vieron ascender. En Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles dijeron, «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La ascensión de Jesús marcó el fin de las limitaciones humanas que Él había asumido durante su ministerio terrenal. Algunas de sus características divinas que habían sido temporalmente suspendidas fueron restauradas, y Jesús regresó a su gloria celestial. Su posición en el cielo está claramente indicada en Lucas, capítulo 22, versículo 69, donde Jesús declara, «Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». Además, Esteban, el primer mártir cristiano, tuvo una visión extraordinaria en la que vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Esta visión, narrada en Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56, afirma, «Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios». La Biblia enseña que Jesús actualmente reside en el cielo, en un reino de gloria, donde habitan Dios, los ángeles y todos los redimidos. En este momento, Jesús está a la diestra del Padre, ocupando un lugar de honor y autoridad. Imaginen el impacto de encontrarse cara a cara con Jesús. Para Saulo de Tarso, quien posteriormente se convertiría en el apóstol Pablo, ese encuentro fue un momento de transformación radical. Saulo, un fariseo ferviente, perseguía a los seguidores de Cristo con intensidad, viendo la fe cristiana como una amenaza para la religión judía. En el camino a Damasco, Saulo tuvo una visión impactante del Jesús resucitado. Según relata Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 6, una luz del cielo brilló a su alrededor, lo hizo caer al suelo y escuchó una voz que le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue clara, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Este encuentro dejó a Saulo ciego durante 3 días, un símbolo de su transformación espiritual, pues finalmente sería llamado por Jesús para convertirse en apóstol de los gentiles. Otro hombre que testificó a Jesús en el cielo
fue el apóstol Juan. En el libro del Apocalipsis, Juan es llevado en el Espíritu al día del Señor y describe su visión con estas palabras: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. En esta visión, Juan ve a Jesús en su gloria celestial, con un aspecto que refleja su majestad y poder incomparables. El rostro de Jesús brillaba como el sol, y su voz era como el sonido de muchas aguas. La visión fue tan abrumadora que Juan cayó a sus pies como muerto. Pero Jesús lo tocó con compasión y le dijo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Estas palabras son una poderosa afirmación de la victoria de Jesús sobre la muerte. Él tiene autoridad total sobre la vida y la muerte, una realidad que trae consuelo a todos los creyentes. La muerte ya no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo, porque Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. La declaración de Jesús en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18, es una revelación trascendental. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí, Jesús reafirma su autoridad absoluta sobre la muerte y el infierno. La mención de las llaves simboliza poder y control. Quien tiene las llaves posee la autoridad para abrir y cerrar puertas, lo cual significa que Jesús determina el destino de los vivos y de los muertos. Al declarar, yo soy el primero y el último, Jesús se identifica con el Dios eterno, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Su victoria sobre la muerte es definitiva y eterna. Él no murió como cualquier ser humano, sino que derrotó la muerte, resucitando con un cuerpo glorificado, sellando así la esperanza de salvación para todos los que creen en Él. El temor a la muerte ha acompañado a la humanidad desde el principio. Para el mundo, la muerte representa lo desconocido, un final lleno de incertidumbre. Las personas no salvadas sienten angustia al pensar en lo que vendrá después. ¿Responderán por sus pecados? ¿Sufrirán eternamente en el infierno? ¿O alcanzarán un estado de felicidad eterna? La Biblia es clara: el infierno es real y la muerte no es el final. Para los creyentes en Cristo, la muerte no es una condena, sino una puerta de entrada a la eternidad en la presencia del Señor. El apóstol Pablo proclama esta esperanza en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria de Cristo sobre la muerte nos libera del miedo y nos invita a vivir con propósito y esperanza. Él ha vencido a la muerte y ha garantizado la vida eterna para todos los que ponen su fe en Él. La resurrección de Jesús no solo demuestra su poder sobre la muerte, sino que también asegura la resurrección futura de todos los creyentes. En el día final, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, libres del pecado y de la corrupción. Como lo declara 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje ofrece un consuelo inquebrantable a los creyentes. La muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad gloriosa junto a nuestro Salvador. Jesús no solo venció la muerte, sino que ahora reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como recompensa por su humillación y sufrimiento, Dios lo ha exaltado a la posición más alta, como lo afirma Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús, quien descendió en humildad, ahora reina en gloria.
posee las llaves de la muerte y del infierno, lo que significa que su autoridad es suprema e inquebrantable. Para los seguidores de Cristo, la muerte ha sido despojada de su poder, y el temor ha sido reemplazado por esperanza y adoración. Reflexionemos sobre esta verdad transformadora. Jesús descendió al lugar más bajo para salvarnos. Él venció la muerte y ascendió al lugar más alto, donde ahora reina por los siglos de los siglos. La muerte, que una vez fue nuestro mayor enemigo, ha sido derrotada. Por ello, adorémoslo, entregando nuestras vidas en completa rendición. Él merece toda la gloria, honor y alabanza, porque en Cristo encontramos la victoria sobre lo desconocido y la promesa de vida eterna.